Hola a todos, en este vídeo vamos a ver ejemplos y métodos utilizados para realizar cambios de numeración entre los sistemas decimal y binario. Normalmente se estudian los siguientes métodos para pasar de decimal a binario y viceversa. Para pasar de binario a decimal, normalmente se utiliza el teorema fundamental de la numeración. Veamos un ejemplo. Tenemos un número en binario de 8 bits. Este número lo podemos descomponer según la posición de cada uno de sus bits en la suma de los siguientes productos. 1 por 2 elevado a 7 más 1 por 2 elevado a 6 más 0 por 2 elevado a 5 más 1 por 2 elevado a 4 más 1 por 2 elevado a 3 más 0 por 2 elevado a 2 más 1 por 2 elevado a 1 más 0 por 2 elevado a 0. Esto se resume en 128 más 64 más 0 más 16 más 8 más 0 más 2 más 0. Si lo sumamos todo nos da 218. Es la descomposición de un número según la posición de cada uno de sus dígitos. En este caso, dígitos binarios o bits. Con práctica, este método permite realizar algunas conversiones rápidas si nos aprendemos bien el valor de cada bit según su posición. Vamos a hacer ejemplos para números de 8 bits, como los que usamos en las direcciones IP. Por ejemplo, este número en binario con un solo 1 es muy fácil, ya que podemos saber y podemos aprendernos rápidamente las posiciones, los valores de cada uno de los bits. Ese 1 está en la posición del 64. Digamos que el primer bit tiene el valor 1, el segundo tiene el valor 2, el tercero 4, el cuarto 8, el siguiente 16, 32, 64, 128 y si tuviésemos más bits serían 256, 512, 1024, 2048, etc. Potencias de 2. En este caso tenemos un 1 en la posición del 64, luego nuestro número decimal es el 64. Un número muy sencillito es todo unos. Todos unos son todas las sumas, 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Eso es lo mismo es igual a 255, que es 1 menos que la siguiente potencia, que es 256. Es decir, si sumásemos 1 más, sería todo esto sería ceros, y aquí en esta posición, en la novena posición, habría un 1 que sería el 256. En este caso tenemos 1 menos, que es 255. Un número con solamente dos unos, un 1 en la posición del 16 y un 1 en la posición del 1. Luego rápidamente podemos saber que este número es 16 más 1, el 17. Ahora uno un poco más complejo, un número que tiene muchos unos y pocos ceros. Podemos sumar los unos, 128 más 64 más 32 más 16 más 4 más 1, igual a 245. Si tenemos un poco de práctica y de experiencia, podemos observar que esto realmente es 255 es todo unos menos el 8 y menos el 2. Luego esto es 255 menos 10, que es 245. Quizás este método, esta forma de hacerlo, para este número en concreto, pueda sernos más rápida de hacer que esta otra, en la cual tenemos que hacer una suma de bastantes números. Para pasar de decimal a binario, se suele enseñar el método de los restos. Este método consiste en dividir entre 2 sucesivas veces y coger el último cociente y todos los restos de las divisiones en orden inverso a como se han hecho. Por ejemplo, el número 157 en decimal lo dividimos entre 2, cociente 78, resto 1. 78 lo dividimos entre 2, cociente 39, resto 0. 39 lo dividimos entre 2, 19, resto 1. 19 entre 2 a 9, resto 1. 9 entre 2 a 4, resto 1. 4 entre 2 a 2, resto 0. Y 2 entre 2 a 1, resto 0. No podemos seguir dividiendo ya que 1 es más pequeño que 2. Pues el número resultante es el que podemos montar cogiendo el último cociente, que es este 1, y todos los restos en este orden: 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Este sería el resultado: 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1.
0,1. Número 157 pasado de decimal a binario. Si tenemos práctica, podemos utilizar el mismo método que aplicábamos para el cambio de binario a decimal, pero a la inversa, descomponiendo el número decimal en potencias de 2 desde la más grande a la más pequeña. Por ejemplo, el número 140 en decimal, si tenemos práctica, podemos descomponerlo rápidamente en las potencias de 2 siguientes. 128 más 8 serían 136, más 4, 140. Luego ya tenemos la descomposición hecha de 140 en 3 potencias de 2. Solamente nos queda construir el número poniendo 1 y 0 donde corresponda. Un 1 en el 128, un 1 en el 8, un 1 en el 4 y ceros en las demás posiciones. Un ejemplo un poco más complejo, 201. 201 en decimal lo podemos descomponer en 128, ya que la siguiente potencia es 256, que se pasaría, que sería mayor que 201. Luego 128 más 64 y más números, pero como quizás nos puede resultar un poco complejo, lo hacemos en 2 pasos y hacemos 128 más 73 son 201. Y ahora este 73, que es un número un poquito más pequeño, lo descomponemos en 64 más 8, 72 más 1, 73. Y ya tenemos la descomposición en 128 más 64 más 8 más 1. Y nos queda solamente ponerlo 1 donde correspondan, en el 128, en el 64, en el 8 y en el 1. Este es el número resultante.